Egunon, queridos patitos. Hoy, un día como hoy, pero el 18 de octubre de 1939, en España se cambiaba oficialmente la capitalidad de Burgos a Madrid. Esto resulta ciertamente interesante porque la gente tiene la idea de que Madrid ininterrumpidamente ha sido la capital del Estado español desde siempre y lo es para siempre. Y esto no tiene por qué ser así, eso sí. Actualmente, para hacerlo distinto, habría que cambiar la constitución porque establece la idea de que Madrid, la villa de Madrid, será la capital del Estado, no incorporando evidentemente el hecho de que finalmente se acabará convirtiendo en el epicentro de una comunidad autónoma, que es la de Madrid, y no será ni Castilla la Nueva, que es la actual Castilla-La Mancha, ni una Castilla unificada entre la Castilla sin León y la Castilla sin La Mancha, como era el ámbito regional de Albacete con Murcia, incorporando también en el franquismo, derivado de la situación del siglo XIX. Evidentemente, Burgos era tan capital en el comienzo de 1939 que el que se acredita como embajador francés entre ese año, antes de ser elegido viceprimer ministro y posteriormente primer ministro después del ámbito del 16 de junio de 1940, el gobierno de Reynaud será caído y le sustituye Philippe Pétain, y ahí es cuando se produce la entrega de Francia y el espíritu del 18 de junio, desde la BBC de Londres, de el señor de Gaulle. Pues Philippe Pétain fue acreditado a la España nacional en Burgos, como embajador en Burgos, siendo esta la capital de esa España. Sí, ciertamente Salamanca fue muy importante, pero oficialmente la capital era Burgos. Y lo mismo que en la España republicana, después de las dificultades de Madrid, dejó de ser oficialmente la capital para pasar a ser Valencia y Barcelona. Pero es que, previamente, en el pasado más lejano, en tiempos del siglo XVII, si no recuerdo mal, hubo un pícaro, un muchachote que pensó que era buena idea el hecho de timar a la gente. Y esto creo que lo hemos comentado alguna vez. El hecho de que este personajillo, que mejor no digo quién es, por no hacerle mérito, porque es mejor contar el pecado y no al pecador, mmm, recomiendo la idea de que en Madrid era complicado vivir. La corte antes había estado itinerante, eh, no había una capital fija, más o menos. Aunque Toledo tenía bastantes papeletas como ciudad histórica desde los tiempos de los visigodos. Pero ciertamente había esa idea de que podía ser mejor en otra ciudad. Con la idea de que esta persona es la que recomendó esa otra ciudad. Previamente comprando allí los lugares que luego serían vendidos a la aristocracia de la corte. Y por lo tanto, cuando compraron, indirectamente le estaban comprando a él las chozas que iban a habitar en Valladolid. Y cuando estos de la corte vendían en Madrid, vendían en el fondo a este muchacho. Con lo cual, él hacía negocio, recogía todos esos bienes que ya estaban devaluados porque ya no necesitaban. Y al de un tiempo después, acabó convenciendo de que, uy, eso de Valladolid, no, la cosa no estaba tan bien. Y le volvieron a comprar sus antiguas posesiones a este señor.
Que es un poco como el chiste aquel del argentino que se va al Canadá porque, uy, en Argentina qué mal está el clima y allí, uy, qué idílico con la nieve, la tranquilidad, el frío y no con los mosquitos de Argentina y el calor y el sudor y todo. Y luego van sucediéndose los días de la cosa tan idílica pues se transforma luego en qué coñazo la nieve, qué cabrones todos, qué mal todo, y, añoro a mi Argentina con los mosquitos, el calor y con lo que haga falta. Y algo parecido es el proceso de lo que sucedió con esta realidad capitalina de trasladarse de Madrid a Valladolid para luego volver a Madrid. La capital de un país es algo importante. Ciertamente en una guerra civil es algo complicado el mantener una capital unificada porque evidentemente son dos acciones las que se están enfrentando. Y evidentemente la llamada España nacional fundamentalmente sustentó su elemento territorial en aquellos lugares donde habían la disponibilidad de cooptar aquellas facciones del ejército que estuvieran favorables a porque ciertamente una guerra civil no es el hecho bélico en sí, sino la incapacidad previa para transformar los conflictos políticos en algo solucionable. Y es simple y llanamente el hecho de coagular esas soluciones, de ser incapaces de llegar a solucionarlo de manera ordinaria y que las instituciones no funcionan, o no se quiere que funcionen, o se quiere evitar que se llegue a ciertas soluciones, evidentemente esa forma de coagulación es la que acaba por llevar a las personas a pensar que es viable mm, transformar esos conflictos a través de la fuerza, que es el reverso tenebroso. Me imagino que alguien ya lo habrá estudiado de manera más abundante. Es el reverso tenebroso, la guerra civil de la corrupción en lo económico. Porque la corrupción en lo económico, con la captura de Estado, significa que unos en las alturas han decidido que es más fácil para los aquellos que quieren cambios o que quieren adaptar sus líneas de negocio a elementos que sean plausibles en la legalidad vigente, es más fácil sortear los cauces legalmente establecidos con esas dávidas a los funcionarios, el laissez-faire de una manera corrupta, ciertamente, que tratar de, por los cauces legales, cambiar esos reglamentos, esas leyes, o hacer unas nuevas para hacer cauces plausibles de ordenación respecto a lo que podría ser entorno de garantía y seguridad jurídica. Y como para algunos el tener el control desde arriba de las estructuras del Estado es más importante que cualquier progreso y prosperidad, acaban favoreciendo estas líneas de trabajo en donde aquellos que necesitan esos cauces, en vez de crearlos, buscan salidas alternativas que ven como más factibles por ser más fáciles. Es más fácil pagar un soborno que el camino tan lleno de obstáculos que se ha ido creando con la petrificación de la legalidad vigente, porque eso garantiza el estatus de estas alturas. Y esta captura de Estado no es ni de derechas ni de izquierdas, es simplemente coger el Estado y patrimonializarlo por unos colectivos minoritarios. Eso es evidente. Y la guerra civil, por lo tanto, se puede visualizar con ese ejemplo de la misma manera que es lo que sucedió tanto desde el llamado bando nacional como del bando republicano, en la idea de que las estructuras en teoría no se podían cambiar porque el bando llamado nacional quería hacer cambios respecto a la realidad de la Constitución, sobre todo en el ámbito religioso, lo cual es curioso y paradójico porque ya la tercera guerra carlista fue fundamentalmente religiosa. No, los otros componentes no tuvieron ninguna importancia realmente. Era una guerra por la religión en política. Por tanto, resulta curioso y paradójico que la guerra civil tenga ese componente derivado de lo que en parte nos viene de la guerra de la Vendée en la Revolución Francesa,
el hecho de que en un determinado momento, y eso lo comentamos en su momento, hace no mucho, respecto a esa época en donde la Revolución Francesa, en 1793, dijo, eliminamos el catolicismo, el cristianismo, fuera, eliminado, deconstruido, fuera, laicismo, imposición. Y evidentemente esa forma de correr 100 metros en medio segundo, ¿qué digo 100 metros? 100 kilómetros en medio segundo. Pues eso, evidentemente, la República intentó reproducirlo a su medida. Y eso es lo que sucedió con respecto a la muy avanzada Constitución de 1931, pero que no respondía a una gradualidad, a una adaptabilidad de una sociedad española de 1931. Y evidentemente ese choque se produce. Y evidentemente la idea de que en el gobierno de Lerroux y también luego de la CEDA de 1933 a 1936, en esos llamados bienio negro, porque fundamentalmente es el año 34 y 35 completos, porque evidentemente las elecciones fueron en noviembre y por lo tanto, como las elecciones siguientes son en febrero, pues se tiende a pensar que son 2 años exactos, el año completo 34 y el año completo 35. Y por eso, ciertamente, hay esa percepción de que no fue posible, aunque había planes para cambiar la Constitución en determinados puntos específicos, pues no se hizo. Lo mismo que tampoco se llegó a una cierta solución porque la tercera vía que podía haberse establecido con Portela Valladares era muy exigua y muy poco dada a recibir inputs en votantes. Y el cierre del Congreso, cierre patronal, en el diciembre del 35, todas aquellas cosas que cuando uno baja al terreno se entiende. Pero es más fácil hablar desde arriba, de los poderes geopolíticos, los intereses geoestratégicos de otras potencias, que si Alemania, que si Italia, que si la URSS, que si la inacción de las potencias occidentales, Reino Unido y Francia, que si la claudicación a la práctica de lucha contra el socialismo, del anarquismo primero y las abstenciones que llevan a el ámbito de la situación del 33, que realmente fue un asunto de disgregación de las fuerzas que apoyaron en el 31 a la República, en teoría, en ese movimiento revolucionario, los que llevan a una deconstrucción que permite a la unidad de la CEDA obtener unos beneficios electorales. Pero el partido de Lerroux, el partido radical, pues ciertamente está por allí y la conjugación de una debilidad de una llamada tercera vía más centrista, pues ciertamente esa fórmula pues fue subsumida en una polarización cada vez más creciente que evidentemente cuando se llega a 1936 se tiene una circunstancia bien curiosa porque en los llamados luego dos bandos están infiltrados en el ejército, cada uno con su llamada sociedad secreta, con un sentido o con el otro, y por tanto se buscaban, y eso es lo peor de todo, se buscaban los unos a los otros. Querían unos para tratar de implantar definitivamente algo que ya coagulara cualquier disponibilidad de un tránsito hacia algo de derechas, entre comillas, para que esa gente no volviera a tocar el poder. Pero estas tentaciones no solamente son propias de la Segunda República Española, porque el Watergate, aunque no se recuerde más que con un robo de tercera en la sede del Partido Demócrata, fue algo más profundo. El libro de Woodward y Bernstein no se establece la idea, sobre todo en la segunda mitad, que es la que queda fuera de la película de Pakula de 1976, tenemos toda una pléyade de políticas para destruir candidatos del Partido Demócrata para que estos no tocaran poder, porque tenía el recuerdo de que durante más de 2 décadas el Partido Demócrata lo había sido todo en política en los Estados Unidos, y eso era lo que se quería evitar. Se quería evitar que hubiera una continuidad cuasi general de cargos, pero también de políticas, porque está Franklin Delano Roosevelt desde el 32
hasta el 45. Y del 45 al 52 está Truman, es decir, Partido Demócrata. Están 20 años. Sí, ciertamente con control de las cámaras, fundamentalmente. Y es que del 52 al 60 está Ike, pero con muchas políticas derivadas de ese compromiso con los demócratas y el hecho del estado de bienestar surgido de la Segunda Guerra Mundial y también del New Deal, con lo cual no pudo llevarse a cabo el programa republicano hasta las últimas consecuencias. Y después la vuelta con John Fisher Kennedy, el asesinato por supuesto, pero luego está Lyndon B. Johnson hasta 1968. Por lo tanto, el espectro desde el 32 al 68 del control de los demócratas, no solo de la Casa Blanca, no solo del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado, de muchos gobernadores, de muchas cámaras legislativas estatales y de muchos otros cargos, daba la idea al Partido Republicano que solamente con una fuerza fuera de la ley, como es el programa derivado en Watergate, era posible confrontar a alguien que se creía que solamente estaba sustentando su poder porque ellos, los demócratas, también salían la patita fuera de la ley. Por tanto, ciertamente, si esto se hace en Estados Unidos, un país de acendrada ascendencia democrática desde el inicio, en el siglo XVIII, pues evidentemente una democracia débil como era la Segunda República Española, evidentemente trataban de incidir en estas circunstancias con la idea de los católicos de que su participación en política no se podía circunscribir a los cauces de la Segunda República Española porque los había cortado supuestamente todos para cualquier autorreforma del propio sistema, que es lo que luego también veremos en Chile en los años 70. La idea de que, como son incapaces de sumar mayorías, sí mayorías específicas como la elección parlamentaria del 72, pero no las suficientes para llevar adelante cambios constitucionales o impeachment efectivos desde la Cámara Legislativa para el gobierno, para la moneda, para la presidencia del señor Salvador Allende. Y por tanto, esa frustración deriva en no en tratar de buscar, como podía haber pasado en Chile, unas mayorías más amplias, que era simplemente con el hecho de convencer esforzadamente de que la mejor manera era algo que ciertamente significaba reconocer que no confiaban demasiado en su discurso porque evidentemente el programa político de la democracia cristiana de la derecha chilena había sido practicado ya previamente y si habían evaluado la idea de votar a Salvador Allende, pues evidentemente eso significa que por lo menos durante un tiempo habían dejado de confiar alguna gente en el voto a esa política. Esto evidentemente en un sistema aparentemente de más raigambre democrática que la Segunda República Española. Por tanto, es entendible el hecho de que se buscaran y se buscaron alianzas, por ejemplo, con Mussolini, pero no en el 18 de julio, sino previamente, incluso en el 34, la búsqueda de alianza militar y de financiación y de armas de larga duración y de fondo con el asunto del dragón rapide y por lo tanto ciertamente estaban buscándose y por eso la guerra civil y por eso los posteriores años complicados para poder retornar en algún momento a una democracia en España. Pero de fondo está el asunto de la capitalidad, ciertamente, de que la capitalidad es un elemento importante. ¿Cómo sería España si la capital fuera Burgos? ¿O cómo sería España si la capital fuera Valencia? O Sevilla, que fue muy importante hasta la derivación posterior del monopolio del comercio con las Américas a finales del siglo XVIII con otros lugares. Resulta interesante porque ese monopolio evidentemente hacía mucho daño a la relación comercial en las Américas porque ese monopolio ciertamente significaba que solamente había una disponibilidad unívoca de los productos en América y si había alguien que lograba introducir los productos a un precio menor, entonces era una competencia para algunos desleal, pero beneficiosa para el bolsillo de los ciudadanos en América. Y por tanto, ciertamente, eso
era disfuncional con el tiempo y debería llevar, por ejemplo, a pensar que las empresas de la autarquía del franquismo, a pesar de que pudieran ser fundadas en el final del 50 y comienzos de los 60, evidentemente no tenían competencia porque estaba limitado el acceso al mercado español, y eso significa que las empresas en España estaban dentro de una burbuja, y por tanto, cuando entrara nueva competencia, corrían el riesgo de haber quedado obsoletas después de más de 2 décadas de funcionamiento de un mercado sin otra propuesta de obtención de esos bienes y servicios. Y por tanto, ciertamente, la competencia es necesaria para poder abaratar costes y ciertamente mantener los asuntos en su justa medida, porque evidentemente debe estar arreglado todo para que nadie compita sino en igualdad de condiciones. Y eso es importante en un mercado libre. Mercado libre e igual porque si no juegan todos en las mismas condiciones, uno tiene mayores posibilidades, pero, como dijo Gandhi, los imperios, ya sean comerciales o él se entendía de los imperios de países, pueden durar un tiempo, pero al final siempre caen. Y eso es lo que pasó con la España de Franco, porque esa España tenía que eliminarse, pero Franco, la idea que tenía era que la España de la Segunda República era una España asilvestrada, con una sociedad que se había ido loca. Los beatniks, los hippies, todos mezclados en unos españoles anarquistas, socialistas, separatistas que se habían ido al monte. Y él quería embridarlo. Y para eso necesitaba décadas de control social, de control de la sociedad, para que la España ya de los años 60, de las suecas y de todas estas cosas, no se padecieran, como diría Alfonso Guerra, ni la madre que le parió conocería esa España, como para hablar del lado de los 70 y la de los 80. En parte el franquismo triunfó, pero el sistema político evolucionaría a otra cosa distinta. No sería ya la República Española, la segunda, no sería ya técnicamente el franquismo, sería una democracia de nuevo cuño a partir de la Constitución de 1978, y con Madrid como capital y como aspiradora de los recursos que incluso después de la constitución de comunidades autónomas drenará a las comunidades autónomas de régimen común e incluso a las forales. Y por eso, ciertamente, sin la existencia de comunidades autónomas, el madrileñocentrismo habría sido mucho más acentuado, como se ha verificado en otros países con centralismo mucho más acentuado, como por ejemplo Francia respecto a su capital, París. Y ciertamente las comunidades autónomas han sido un éxito para esa España ahora llamada vaciada, pero eso no ha evitado el hecho de que esa capital en Madrid, con todo lo que conlleva, suponga tensiones que algunos españoles establecen la idea de no, si vascos y catalanes se largaran o les largamos, entonces las tensiones territoriales desaparecían por el salmo. Y eso se puede verificar en cualquier momento como falso, completamente falso. Y se puede verificar que cualquier ciudad puede ser capital si, por ejemplo, mañana cambian la capital de España, no la capital de la Comunidad de Madrid, no importa. La capital de la Comunidad de Madrid no puede necesitar por obligación que tenga que ser Majadahonda o cualquier otra de Leganés, Getafe, que podría ser. Cambias la capital de Madrid a Sevilla, Valencia o a Coruña, y la capital de la Comunidad de Madrid a Alcobendas. No, la capital de España solo. ¿Cómo sería la evolución? ¿Al de 6 meses? ¿Al de un año? ¿Al de 2 años? La evolución respecto al traslado de toda la maquinaria administrativa, de los ministerios, de las sociedades que incorpora un Estado como España, trasladarlo todo, lo fundamental y que significa la capitalidad de España, trasladarlo a esa otra ciudad, Sevilla, a Coruña, Valencia. ¿Qué sería de esa ciudad de Madrid sin la capitalidad de España?
Es un ejercicio que tal vez nunca veamos. Pero en fin, estudiarse se puede hacer y ahí está el desafío y el reto. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, probat, Betty Helpian.